Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con ustedes de nuevo Alejandro Ayala. Yo hago parte del equipo de Data UX. ¿Qué es Data UX? Es una empresa en la que nos dedicamos a hacer desarrollos de aplicaciones con MySQL y AppCheat. En este video vamos a hablar de la acción de exportar datos. Exportar datos masivos o de una forma masiva desde AppCheat. No crean que exportar datos es una simple acción. Hay muchísimo que ver en esta acción, así que los invito a que se queden hasta el final de este video. Tanto así que les tengo un reto. Tengo 3 preguntas. Si logran responder todas las preguntas, pues este video no es para ustedes. Simplemente no van a aprender nada en este video. Pero si no logran responder, aunque sea una, este video es para ustedes. Así que vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo puede un creador de apps controlar qué filas y columnas se exportan? Hay varias maneras, no solamente hay una, hay varias maneras. Mientras usa la app, ¿cómo puede el usuario final filtrar las filas que se van a exportar? Esta yo creo que es la más fácil de responder. ¿Cuál es el límite de tiempo aproximado que se permite que se ejecute una exportación a CSV antes de que se cancele? Hay un límite. La plataforma de AppCheat tiene un límite para esto. Entonces, ¿cuál es el límite? Si no saben la respuesta a esta pregunta, pues espero que se queden hasta el final. Además, vamos a aprender muchísimas más cosas. Pero es que quédense hasta el final. No le den tanto tiempo a TikTok que allá no aprenden mucho. Acá sí aprenden. Entonces, vamos a comenzar. Exportar CSV. Bueno, ahorita les explico qué es un CSV. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que solo funciona en el navegador. Yo he visto muchos comentarios en otros videos que dicen que no logran hacerlo en el celular. Pues nunca van a lograr porque no está programado para hacerse desde el celular. Se invoca desde la vista de la tabla. Eso ya lo vamos a ver. Se exportan solo filas que cumplan filtros. O sea, aquí ya vamos a comenzar a mirar que no vamos a exportar toda la tabla. Si la tabla tiene 10.000 registros, pues nosotros no vamos a exportar los 10.000 registros, solamente los filtros. Se pueden controlar columnas y filtros, sí, también lo vamos a aprender. Bueno, antes de que comenzar, digamos, con la teoría o con lo que digamos, el grueso de este video, yo les tengo que decir que esta aplicación que se llama Desarrollo Ventas App tiene una base de datos en MySQL. O sea, lo que yo voy a hacer realmente es sacar los datos que los tengo aquí. Ese aquí se llama MySQL, o sea, un servidor de Google Cloud. Los voy a sacar acá y me los voy a llevar a un archivo en mi computador. Eso es, digamos, la acción exportar. Esa es la acción exportar. De un servidor a mi computador. De MySQL a Excel, se podría decir. Bueno, la cámara me está fallando, entonces no vamos a hacer este video con la cámara. Lo que quiero que vean es que, pues, esta es la aplicación. Esta aplicación es, pues, una aplicación muy robusta que estoy creando y es de registrar ventas, pero pues digamos que este no es el caso del video. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestra primera acción de exportar. Venimos aquí al menú izquierdo donde dice Actions, y aquí en este Action vamos a venir aquí donde está el más, el plus. Le vamos a dar Add Action. Listo, crear una nueva acción. Y aquí la vamos a llamar, ¿cómo la vamos a llamar? Exportar. ¿De qué tabla? Dijimos que vamos a hacer la tabla de productos, y la acción, como se llama, exportar this view to a CSV file. Esto es muy importante, esta cosa que dice acá, no a rule level action, o sea, no es una acción a nivel de fila. Y acá, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la configuración general del archivo. Ya les explico qué quiere decir esto. Lo que voy a hacer es que voy a cometer el error que siempre todo el mundo comete y dicen: yo estoy en Colombia y mi idioma es español, porque aquí es Spanish y Colombia. O bueno, un idioma y un país, entonces pues yo soy de Colombia y pues hablo español y lo voy a poner así. Eso es un error, ya se los explico. Ahora voy a venir aquí a Primary, porque quiero que se vea, digamos, en la parte de al frente. En Display le voy a poner exportar y acá el icono exportar, que aquí salen las nubecitas. Listo. Y aquí ya tenemos nuestra primera acción de exportar una tabla de la aplicación
que esa tabla se llama tabla productos, que es esta misma de acá. Ahora aquí, para yo entrar a esta aplicación tengo que poner un correo. ¿Por qué? Porque esta aplicación tiene filtros de seguridad. No se preocupen si no saben qué son filtros de seguridad, igual los vamos a seguir mencionando en este video, pero entonces continúen, no desfallezcan, sigan en el video. Para llegar a mi tabla pues tengo que llegar aquí por menú productos, bueno, esto sí es un tema de la aplicación. Lo importante es esto, que aquí yo ya tengo mi acción y simplemente la voy a invocar, o sea voy a sacar los datos de MySQL que están en un servidor en la nube, los voy a bajar a mi computador. Simplemente lo que voy a hacer es, entonces voy a darle aquí exportar, y esto tienen que tenerlo muy en cuenta, español Colombia. Entonces aquí sé que se tarda un momento, le decimos ya terminó, y al terminar venimos acá a mi carpeta de descargas. Lo que voy a hacer aquí es que lo voy a abrir en Excel, porque todo el mundo llega y dice, ah no, yo quiero abrirlo en Excel. Entonces vamos a darle aquí en Excel, y como pueden ver me sale un montón de datos, pero como pueden ver no me lo separó. Algo pasó porque no me lo separó. ¿Cómo sé que no me lo separó? Voy a ponerlo más grande. Bueno, no me separó una parte, digámoslo así. ¿Por qué? Porque esta es una columna, el ID producto, y después viene producto, y todo está en la misma celda. ¿Sí? Todo está en la misma celda. Algo pasó. Entonces vamos a cerrar este archivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues antes que todo, abrir esto en forma de Excel está mal. Eso está mal. Lo que tenemos que hacer es que vamos a mirarlo acá. Vamos a abrir con... Yo tengo un programa que se llama Visual Studio Code, que es lo mismo que estábamos viendo allí en el Excel. Pero ¿qué pasa? Yo les quiero mostrar este archivo para que ustedes vean que realmente es un archivo CSV. Un archivo CSV es un archivo de texto. Es eso, no es más. Es un archivo de texto, no es absolutamente nada. Es un poco de texto, y ese texto tiene un delimitador que es, para este caso, es el punto y coma. Si ven acá, aquí pues no creo que lo alcancen a ver, pero bueno, ahí estoy señalando un punto y coma. Se supone que cada columna, o cada texto más bien, cada texto está separado por un punto y coma, y que los textos están entre comillas. Esto es un montón de, digamos, ya de configuración de cómo son estos archivos, pero eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Esto, cuando ustedes exportan algo de AppSheet, es con este archivo. Un poco de texto separado con un delimitador. Ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué no está funcionando separar las columnas? Porque cada palabrita esta no está en una columna. Ya les digo por qué. Vamos a cerrar esto. Les interrumpo la reproducción de este video para que tengan en cuenta una pequeña cosita, y es que yo hago estos videos sí porque me gusta enseñar. Mientras enseño yo aprendo, pero adicional también es como algo de publicidad para mi trabajo. ¿Qué hago? Yo hago aplicaciones en AppSheet con base de datos en MySQL. Si necesitan una asesoría, si necesitan una capacitación, si necesitan una aplicación, aquí, pues aquí no está, pero en todo el video está el QR de mi WhatsApp para que me escriban y hablamos. Vuelvo y le repito, asesorías, capacitaciones, desarrollo de apps, desarrollo de base de datos en MySQL, todo eso se los puedo desarrollar yo. Así que escríbanme para que pues podamos trabajar y yo pueda ganar dinero con esto. Muchísimas gracias. Sigamos con el video. Ahora sí les voy a decir por qué no me está funcionando las columnas en Excel. Se da lo siguiente: a la configuración regional del archivo. Yo le dije que yo quería esto en español y en Colombia. No quiere decir es por la ubicación en la que yo me encuentro, no. Esta configuración debe ser igual a la configuración que tiene mi computador. No es por ubicación, sino por la configuración que tiene mi computador. ¿Cómo sé qué configuración tiene mi computador? Pues me voy aquí, le doy en inicio, en configuración, y en configuración vengo aquí donde dice hora e idioma, acá a este lado, al izquierdo, y acá dice región e idioma. Le doy clic acá y aquí viene algo que es muy importante, dice formato regional. Windows y algunas aplicaciones dan formato a fechas, horas según el formato regional. ¿Qué quiere decir esto? Que mi país y mi idioma de mi computador es español Estados Unidos. ¿Se lo ven acá? Entonces
no estoy haciendo match con el idioma y el país del archivo. Por eso fue que cuando yo lo abrí la primera vez no me funcionó. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues simplemente es que este país, idioma, pues haga match con el del computador. Es así de sencillo, aunque hay otra forma. Vamos a ver la otra forma. Vamos a venir aquí a Excel. Estoy abriendo el programa de Excel, no estoy abriendo el archivo CSV que trajimos. Vamos a abrir una hoja de cálculo y venimos aquí donde dice datos. Aquí hay como un grupito de botones que dice obtener y transformar datos. Entonces vamos a poner desde el texto CSV. Aquí arribita está. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo aquí a Excel? Yo le dije, lo que le estoy diciendo es que yo voy a abrirlo a mi manera. Vengo aquí a Downloads, llegamos aquí al archivo, lo seleccionamos, le damos acá importar y se me abre esta ventana. Con esta ventana yo tengo el poder de decirle cuál es el formato en el que está mi archivo y cómo lo tiene que hacer. Entonces miren, ¿qué pasa? Yo le estoy diciendo que el origen del archivo, bueno, esto es importante, pero no lo vamos a mencionar. Esto es lo más importante. Yo le estoy diciendo que el delimitador de mi archivo es un punto y coma. ¿Por qué es un punto y coma? Porque esa es la configuración regional para Colombia y para español. Es por eso. Si fuera para Estados Unidos sería una coma. Por eso esta parte es supremamente importante y muchas personas la obvian y por eso es que no utilizan esta acción, porque no les salen las cosas como son. Volvemos. Datos. Desde el texto seleccionamos el archivo y aquí digamos que ya me lo está tomando como punto y coma. Le vamos a dar cargar. Y miren la diferencia de cómo se presenta el archivo después de que yo lo abrí correctamente. ¿Por qué? Porque yo le dije a Excel, no, pero un momentico, no lo abra como usted se le dé la gana, sino como yo lo necesito. Entonces, hay formas de tener varios configuración regional de los CSV y abrirlos en Excel correctamente. Pero para evitarnos todo esto, lo que yo les aconsejo es que esta configuración, como yo la tengo en mi computador, ¿listo? ¿Cuál es la configuración mía? La configuración mía era español, pero United States, o sea, listo. Que si ustedes tienen varios usuarios de varios países de sus aplicaciones, pues tendrían que hacer cada una de estas acciones con la configuración regional para sus usuarios. Eso lo tienen que tener muy en cuenta. Bueno, vamos otra vez aquí a ingresar a la aplicación. Venimos a menú productos y aquí tenemos nuestra acción, pero nuestra acción ya con la configuración regional como la tiene mi computador. Listo, venimos a Download, venimos a que es el nuevo archivo y vuelvo y les digo, lo vamos a abrir con el Visual Studio Code para que vean la diferencia. Entonces, yo quisiera mostrarles esto más grande, pero la diferencia con el archivo anterior es que ahora mis textos, que son estos de acá, están delimitados o separados por comas, no por punto y coma. Cuando fue para Colombia era punto y coma. Como estoy ahora con Estados Unidos, entonces es coma. Esa es, digamos, la diferencia entre la configuración regional. Es una cosa muy minúscula, pero como se repite millones de veces, porque en cada texto se repite, entonces aquí es donde comienzan los problemas. Ahora voy a abrir esto, el nuevo archivo lo voy a abrir otra vez en Excel, pero entonces lo voy a abrir de la forma correcta, se los voy a repetir. Abro Excel, abro el programa, no el archivo. Abro aquí una hoja cualquiera, vengo a datos, aquí donde dice obtener y transformar datos, dice desde el texto CSV y van a notar una diferencia acá. Bueno, venimos aquí, seleccionamos el nuevo, importar y miren que ahora que el delimitador sale como una coma. Le vamos a poner cargar. Lo que hemos aprendido en este video es que es muy importante la configuración regional del archivo, esto para no tener problemas cuando abrimos, que esto debería ser match con la configuración que yo tengo en el computador, que la de acá, y adicional a eso, que yo puedo abrir cualquier tipo de archivo CSV o no, cualquier tipo de archivo no, puedo abrir cualquier configuración regional del archivo en mi computador
siguiendo los pasos que son correctos al abrir estos tipos de archivos, que es venir aquí a datos y esto. Yo abrí un archivo que era Colombia, español, y abrí un archivo que era español, Estados Unidos, y los dos los pude controlar perfectamente. Ahora quiero que vean otra cosa. Como pueden ver aquí, yo tengo 102 filas, aunque una fila son los encabezados. Esta es la fila, entonces digamos que yo tengo realmente 101 registros. Pero yo cuántos tengo en mi tabla, en mi base de datos. Lo pueden ver aquí, está chiquitico, pero se los muestro. Yo tengo en mi base de datos 115 registros, 115 filas. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en mis archivos llegué hasta 102? ¿Qué pasó con las otras filas? ¿Por qué no las puedo ver? Eso es lo que vamos a aprender en este video. Esta diferencia en registros se debe a algo que se llama los filtros de seguridad. ¿Qué son los filtros de seguridad? Pues como se indica en su nombre, son filtros por usuario, se podría decir, que nos permiten o no nos permiten ver cierta información. Si yo pongo acá, voy a poner mi correo electrónico en el filtro de seguridad, van a ver que mis productos van a ser diferentes a los del usuario anterior. Voy aquí a exportar, ya se exportó, y ahora vamos a venir aquí al Excel, vamos a abrir otro archivo, pero este es el número 2, importar y delimitado por comas, cargar. Quitemos esto aquí un segundo y vamos a mirar cuántos registros yo tengo acá. Yo tengo acá 116 registros. Bueno, no lo alcanzan a ver, y vamos a ponerlo así. Ahora sí, como lo pueden ver aquí, yo tengo 116 registros. ¿Por qué? Porque el usuario con el que yo exporté este archivo es el Ayala. Yo soy el creador de la app, yo soy el que tengo todos los permisos, o sea, no tengo filtros de seguridad para mirar mis datos o mirar los datos de esta aplicación más bien. Por eso es que en un archivo que es el 1 solamente hay 101 registros y en este otro hay 116. Esos son los filtros de seguridad, y así es como yo le puedo decir a AppCheat qué información puede exportar. Esta es una de las formas. Vamos a ver la otra. Vamos a cerrar, vamos a minimizar esto y venimos aquí a la aplicación. ¿Cómo es la otra forma para decirle a AppCheat que me exporte la otra tabla? Entonces esto se hace por medio de slides. Entonces, ¿qué es una slide? Es pues hacer una vista, o no, hacer una tabla de una tabla. Sería así más bien. Entonces venimos aquí a data y acá vamos a seguir trabajando con la misma tabla que se llama tabla productos. Vamos a darle aquí agregar una nueva slide. Vamos a agregarla y le vamos a poner aquí, listo, de la tabla productos. ¿Qué condición quiero que tenga esta slide? Pues le vamos a poner que la categoría RefID categorías sea como TXT categoría, o sea, como el texto, y le vamos a poner que sea dulces. Listo, le vamos a dar aquí guardar y le vamos a dejar que tenga todas las columnas, todas las columnas. Ahorita lo vamos a modificar. Aquí esto es una recomendación, es decirle que solamente sea lectura para que esa slide, o sea, esa parte de la tabla, esa tabla que hace parte de otra tabla, pues simplemente no se pueda modificar. Le vamos a dar aquí guardar. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestra slide exportar. Ahora lo que tenemos que hacer es una vista, y ya les explico por qué tenemos que hacer una vista. Venimos aquí a Views, aquí en el menú izquierdo le damos en Views y la vamos a meter vamos a meterla aquí en Primary Navigator, o sea, en el menú de abajo. Vamos a darle crear, le vamos a poner aquí dulces, porque solamente estamos viendo los productos dulces. ¿Qué tabla? De la tabla productos. Aquí está, slide exportar. Vamos a ponerlo tipo deck, vamos a darle guardar y ahora sí venimos aquí a los filtros de seguridad. La vamos a poner con este usuario, iniciar sesión. Listo, ahora aquí ya está, productos dulces. Vamos a ver qué nos aparece, y nos aparecen los únicos 3 productos que tienen la categoría de dulces. Listo, aquí ya nos sale el exportar. Vamos a ver cómo nos exporta. Listo, venimos aquí otra vez al Excel y esta vez vamos a datos desde el que es el 3. Aquí damos cargar
Y como pueden ver, ya tenemos nuestro archivo en Excel que era parte de un CSV, pero con solamente 3 filas. 3 filas de ¿cuántas posibles? Pues de un montón, porque yo tengo 115 filas. ¿Listo? Entonces así es que ustedes pueden controlar las filas con filtros de seguridad y con slides, con las dos al mismo tiempo o con una de las dos. Ahora vamos a mirar acá y como pueden ver, yo tengo un montón de columnas. Yo quiero ver todas esas columnas en mi archivo. Pues tal vez no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a quitar unas columnas de este archivo. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente vengo acá a mi slides. ¿Dónde está mi slide? Acá donde dice slide exportar, y en esta sección que dice slide columnas, pues vamos a quitar un montón de columnas. Entonces vamos a quitar varias, ya miraremos cuál. Vamos a dejar 2, sí, vamos a dejar 2 porque entonces vamos a quitar este ID de producto, lo vamos a, no mentiras, el ID sí dejémoslo, pero este texto lo vamos a dejar, este costo lo quitamos, el precio lo quitamos, el stock mínimo lo quitamos, la imagen lo quitamos, unidad de medida dejémoslo para que sea ahí medio bonito. La categoría la vamos a dejar, la empresa también la vamos a dejar, y de resto sí vamos a quitar todo lo demás lo vamos a quitar. Listo. Entonces pasamos de tener como 15 columnas a vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Le vamos a dar guardar. Algo que yo no les he dicho de los filtros de seguridad es que son un poquito fastidiosos, porque cada vez que yo guardo cambios me toca ingresar otra vez la información del usuario para lo cual vamos a trabajar los datos. Listo. Entonces ahora vengo aquí a mi vista creada productos dulces y vamos a exportar. Ya se exportó, venimos otra vez aquí al Excel, como siempre, lo abrimos de forma correcta, venimos a datos, desde texto CSV, y es el archivo número 4, importar. Bueno, aquí es importar, vamos a dar cargar. Entonces miren cómo quedó esto muchísimo más limpio, Ya no tengo todas las columnas, voy a ponerlo un poquito más grande, sino solamente tengo 5 columnas, que era lo que hemos dicho. Entonces, ya que hemos aprendido hasta este momento en el video, hemos aprendido a que podemos controlar las filas, podemos controlar las columnas de nuestros archivos de exportar. CSV para exportar. Ahora, ¿qué es lo que me está exportando el AppSheet? Necesito que ustedes sean aquí muy pendientes de lo que les voy a decir. ¿Qué es lo que exporta realmente AppSheet? Lo que exporta realmente es como una captura de pantalla del texto que hay en la aplicación, en la vista de la aplicación. Se los explico de la siguiente manera. Si ven aquí todos estos encabezados de columnas, todos estos encabezados de columnas son estos mismos. Voy a poner un poquito más pequeño todo para que lo vean. Es esto mismo. Cuando yo no le dije que fuera con un slide, entonces él me exportó todas estas columnas. Por default él exporta todas estas columnas, las que ven acá. En el primer archivo fueron todas estas columnas. Él no miró nada, no discriminó absolutamente nada. ¿Cómo es que coge los encabezados? Que esto es algo muy importante. ¿Cómo los coge? Como ustedes pueden ver, si yo me voy a AppSheet, la columna realmente se llama ID-producto. Pero como aparece en mi archivo, voy a ponerlo más grande. En mi archivo aparece ID espacio producto, no tiene la raya al piso. Igual con la siguiente columna. La siguiente columna es TXT, nombre de producto. ¿Cómo aparece en mi Excel? Aparece producto. ¿Por qué los encabezados son diferentes en el Excel o en el archivo que exportamos a lo que hice AppSheet? Es por esto, porque yo tengo mis columnas con display name en AppSheet. Es por esto. O sea, cuando mi columna en AppSheet tiene un display name, el archivo que exporta toma estos valores o estos nombres más bien. En este caso, que esta columna no tiene un display name, entonces sí me toma el nombre de la columna como tal. Vamos a verlo. Estamos hablando de la última columna, y la última columna es esta. Vista ventas diarias consolidadas. Es como lo nombré en el sistema. Como al no tener un display name, entonces me pone el name de la columna. ¿Listo?
para que lo tengan muy en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, y tienen que tenerlo muy en cuenta, es con estas columnas que son de tipo ref. Estas, por lo menos ref categoría, ref empresa. Si ustedes vienen y ven su base de datos, estas columnas que son de tipo ref, todas estas columnas que son de tipo ref, vamos a ponerla acá. ¿Cómo la ven ustedes? Miren, la ven como IDs, son IDs. Este es un ID, pero pues es un ID en forma de correo electrónico. Pero enfoquémonos en estas dos columnas. Ref ID categoría, Ref ID empresa. Son IDs, son IDs. ¿Cómo se ven en el archivo? No se ven como IDs, se ven como nombres, como el nombre de la categoría y como el nombre de la empresa. Porque yo aquí en el archivo exportado veo es una palabra y no veo el código ID que está en la base de datos. ¿Por qué sucede esto? Porque AppSheet, cuando yo exporto, lo que él hace es coger todos los textos que están en esa vista. O sea, si yo aquí tuviera fórmulas, tuviera digamos una fórmula aquí, digamos aritmética o una suma, una resta, una división, él llega y hace la división, pone eso en textos, o sea, unos números y los plasma acá. Digamos como en la vista, sí, en la vista del usuario, y eso es lo que exporta. Él no exporta el ID, sino exporta es como la fórmula para llegar a ese ID. ¿Qué quiere decir? Es esta palabra. Vamos a entrar aquí y como pueden ver dice aquí categoría, pero me sale son dulces. No me sale el ID de la tabla referencia, no me sale el ID, me sale es el resultado de esa referencia. Igual con la empresa, sale aquí Melífera, pero Melífera, ¿cómo se llama? Melífera realmente se llama así, el sistema lo llama así, 72F82CAB. Por eso es que es muy importante que ustedes entiendan qué es lo que realmente hace la acción de exportar datos masivos en AppSheet. Coge como una fotocopia o como una captura de pantalla de todos los textos, llamémoslo así. Coge una captura de pantalla de todos los textos, de todas las filas y las lleva a un archivo. Eso es lo que hace. Entonces aquí ustedes nunca van a ver si esto es una referencia, bueno, una columna o esta columna estamos haciendo la referencia a otra tabla, entonces nunca van a ver los IDs, sino simplemente van a ver es la palabra con la que se le muestra al usuario en la aplicación. Estos sí son IDs, ¿Por qué sí vemos los IDs? Porque no tenemos, digamos, una fórmula que nos muestre el label de estas otras tablas. Ahora que lo acabo de mencionar, estos son los labels. Son los labels de la tabla empresa y estos son los labels de la tabla categoría. Eso es lo que me muestran. ¿Por qué? Porque así lo tengo configurado en AppSheet, para que lo tengan muy en cuenta. Y así con las columnas virtuales. Las columnas virtuales es lo mismo. Yo puedo aquí exportar la columna virtual. Sí, yo puedo exportarlo. ¿Qué me va a aparecer? Me va a aparecer el resultado de la columna virtual. Es que yo lo tengo acá. Precio en bolívares. Esto es una columna virtual. Son cifras. Pero acá, en esta que es mi base de datos, no tengo esa columna que se llama... Es esta. Virtual, número, precio, BS, no lo tengo. Porque es virtual, se los voy a volver a mostrar. Acá en mi base de datos no tengo esa columna. ¿Por qué? Porque es una columna virtual. Las columnas virtuales que son fórmulas, es esta fórmula que se está calculando por cada fila. No la tengo en mi base de datos, pero sí la tengo en mi archivo de exportación. Ahí la tengo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa al exportar? Lo mismo. Hace el cálculo y ese cálculo lo toma como un texto y lo pega acá. Eso es lo que se hace cuando se exporta. Listo. Hemos terminado el video. Este video para mí me ha costado mucho hacerlo porque hay muchas cosas que toca tener en cuenta y son minúsculas. ¿Qué hemos aprendido? Aprendimos a cómo se crea la acción de exportar, que toca tener mucho en cuenta la configuración regional del archivo, que si son para varios usuarios, si hay un usuario en España, si hay un usuario en Colombia, si hay un usuario en
En Estados Unidos pues tocaría hacer 3 acciones, cada una con la configuración regional del archivo CSV para que ellos no tengan problemas al abrir su archivo en cada uno de sus dispositivos. Lo otro que aprendimos es que la forma correcta en la que se tienen que abrir los archivos CSV en un Excel, y también cómo manipular las filas que se van a exportar, cómo manipular las columnas que se van a exportar y qué es lo que hace realmente AppSheet cuando exporta, que es como hacer una captura de pantalla de la información, convierte todo a texto y nos los manda. La pregunta que yo les hice al principio de cuántos minutos era que tardaba como máximo una exportación, y es 2 minutos. Si ustedes tienen una base de datos gigantesca, mucho de millones de filas, y esa exportación, ustedes van a exportar todo, ¿no? Y esa exportación se demora más de 2 minutos. La recomendación es que dividan la hoja en varias partes con filtros de seguridad, con slide, y así puedan, digamos, sacar su información de la nube aquí a sus computadores. No es más, muchísimas gracias por verme. Por aquí debe estar apareciendo el próximo video, que es de importar datos. Ahora lo que vamos a hacer es subir datos, que es algo fabuloso, que es lo mejor que se puede hacer con AppSheet, subir datos de forma masiva. Y por acá debe estar apareciendo el botoncito de suscribirse al canal. Muchísimas gracias por verme. No dejen ver los videos, por favor sigan viéndolos. Regálenme un like, regálenme un comentario, cualquier cosita, les agradezco un montón. Muchas gracias por verme.